Soy el pastor Sebastián Santamaría de la Iglesia Puritana Reformada en Argentina. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Les saludo en la paz del Señor. Bien, le agradezco mucho a todos aquellos que estuvieron mirando nuestros videos anteriores, estuvieron comentando. Verdaderamente les damos gracias porque esto nos motiva a seguir y porque creemos que estos pequeños videos serán de ayuda espiritual para nuestros hermanos, para la Iglesia del Señor. Por tanto, hoy también quiero compartirles unos versículos en Romanos 13:11 en adelante, y quisiera que todos podamos estar prestando atención a estas palabras, que son las palabras del Señor, para que todos juntos podamos vivir para la gloria de Dios. Una de las características esenciales y una de las cosas prioritarias entre los puritanos, en el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 1, se nos pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? A lo cual los puritanos responden: el fin principal del hombre es vivir para la gloria de Dios y gozar de Él, de Dios, para siempre. En verdad, un verdadero adorador es una persona que vive para la gloria de Dios en todo lo que hace, en todo lo que emprende y en todo lo que toma. Lo hace para la gloria de Dios. Así como San Pablo nos exhorta a que hagamos cualquier cosa o tomemos un vaso de agua o cualquier otra cosa, sea todo hecho para la gloria de Dios. Y este es el fin principal, la motivación principal que debe haber en nuestro corazón, en nuestras intenciones, al hacer cualquier cosa que hagamos, que sea realmente hecho de todo corazón para la gloria del Señor. Y todos aquellos que viven de esta manera ciertamente serán hombres que se deleitarán en Dios. Tendrán su gozo y su deleite eterno en Dios por vivir glorificándole. Este es el fin principal por el cual los hombres fueron creados, y es el fin principal por el cual el Señor le ha placido en su gran amor y misericordia salvarnos, para que vivamos para su gloria. Bien, comencemos la lectura en Romanos 13:11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué gran exhortación nos da el Señor a través del apóstol San Pablo en esta carta a los romanos, y se nos llama a tener una noción cierta, bien clara del tiempo en el cual estamos viviendo, conociendo el tiempo. Este tiempo es un tiempo difícil, un tiempo en el cual no debemos perder el tiempo, un tiempo donde los hijos de Dios deben estar despiertos, deben estar activos en todas las obligaciones de la vida santa, en esta vida piadosa, estar despiertos y activos en la vida espiritual. Una de las cosas que se enfatiza aquí es que conozcamos el tiempo. Una de las cosas grandes que el Señor está haciendo en este tiempo, donde también juntamente se ven muchas tinieblas, es que el Señor siempre tiene su remanente y está llamando siempre a su iglesia a un continuo avivamiento. Dios
da nueva vida a sus hijos. Dios llama de muerte a vida. Dios busca a aquellos que no le buscábamos. Dios nos ha despertado de la muerte a la vida y nos llama a vivir apasionados por Cristo. Nos llama a vivir con toda la mente y con todo el corazón en Cristo. Todas nuestras capacidades puestas activas para la gloria de Dios. Y una de las cosas que dice aquí San Pablo, que debemos desechar, no proveer para la carne, sino principalmente para el Espíritu. Conocer nuestro tiempo, conocer que estamos siendo visitados por el Señor. Hay verdadero avivamiento, verdadero despertar en muchos lugares. Hay verdaderos hombres, mujeres que están siendo despertados al conocimiento de la verdad, están siendo despertados al conocimiento de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y no es solamente un despertamiento racional, sino que es un despertamiento del hombre espiritual completo, la mente y el corazón activos en la obra del Señor. Y una de las palabras que utiliza aquí San Pablo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Una de las cosas que debemos conocer, que hay mucha gente que ha sido nacida de nuevo, pero se ha enfriado. Una de las cosas que reclama el Señor a su iglesia, no a otras personas, a su iglesia, es que muchas personas habían perdido el primer amor. Ciertamente hay muchas personas que se han despertado, están conociendo las doctrinas de la gracia y están sorprendidos por la maravillosa doctrina del Espíritu Santo, la maravillosa doctrina del Evangelio. Están siendo despertados y motivados a ir y predicar a otros esta verdad absoluta, la verdad que Cristo es el Señor. Pero ciertamente hay otras personas que han entrado en un comodismo, en un hedonismo. Ciertamente están brazo sobre brazo adormeciendo en un cristianismo fácil. Por eso debemos prestar atención a esta palabra que dice, conociendo el tiempo, que es la hora de despertarnos. Esa palabra hora, en el griego koine, el griego en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, hay dos palabras para hablar acerca de tiempo: el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos da a entender un tiempo completo, pero el tiempo kairos nos especifica que es un tiempo oportuno. Dice Pablo, es el tiempo oportuno, la hora exacta en el cual nuestras almas deben ser despertadas, deben ser avivadas, deben ser movidas a vivir para la gloria de Dios. Y ciertamente me recuerda esta palabra a la vida de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards comenta que en la iglesia de sus padres había en aquel entonces, cuando él era un niño, un avivamiento, y que él junto con otros pequeños niños de su edad iban al bosque donde habían fabricado unas chozas y donde las habían hecho no para jugar como la mayoría de los niños de su edad, sino que la habían hecho para ir a tener intimidad con el Señor. Ellos la habían hecho para ir a orar, a buscar el rostro del Señor. El celo de los padres contagiado en sus hijos. El Señor llamando a su pueblo, el pueblo del pacto, a los padres y a los hijos, a un despertar espiritual. Jonathan Edwards comenta que él oraba
de esa manera 3 veces al día, y que aparte de la choza que él tenía con sus amigos, él tenía muchos otros lugares donde él recurría para ir a orar, para estar a solas con el Señor. Su deleite, su gozo era meditar en el Señor, era orar en el Señor. Siendo un niño pequeño, estaba activo, involucrado en todas las actividades que la iglesia promovía. Estaba despierto a estas cosas. Y ciertamente nosotros nos hemos quedado dormidos, estamos cómodos, pero tenemos que ser despertados, movidos a la acción santa, a vivir para la gloria de Dios. Dice que Dios ha preordenado de antemano todas aquellas obras, las cuales los piadosos debemos andar. Aún las obras en las cuales andaremos han sido todas ordenadas por nuestro Señor soberano. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ciertamente, no por esto, porque nos estemos acercando más al Señor, más a la venida del Señor o a nuestro encuentro con Él en los cielos, sino que cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa es un segundo más cerca del Señor, un segundo más cerca para que la plenitud de la salvación sea revestida en nosotros. Por eso, hermanos, cada segundo debemos vivirlo para su gloria. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Una frase en la Reforma Protestante fue post tenebras lux, que significa después de las tinieblas la luz. Ciertamente el Señor en la Reforma iluminó los corazones y la mente de muchísimos hombres, los cuales fueron despertados a la revelación de la palabra de Dios. Volvieron a la palabra de Dios, volvieron a la sola Escritura, volvieron a la Escritura como la única regla de la fe, la única regla de conducta, cómo nos enseña la Escritura a vivir y cómo la Escritura es la única regla a la cual nos enseña lo que debemos creer. Hoy en día debemos desechar las tinieblas que han traído los falsos maestros, los falsos profetas. En este tiempo hay muchos que dicen sigan esta doctrina, sigan esta doctrina, sigan esta doctrina. Imposiciones de hombres, doctrinas de hombres que con astucia emplean el engaño. Pero cuando nuestro corazón es despertado por el Espíritu de Dios, no nos lleva a otro lugar sino a las Escrituras. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que por medio de la Escritura podamos escapar de todo engaño. Este es el tiempo y esta es la hora. Debemos despertarnos y huir de toda fábula artificiosa, de todas mentiras de hombres, y volvernos a las Escrituras, desechar por completo las tinieblas. Dice aquí, vistámonos las armas de la luz. Ciertamente es el Señor quien nos ha revestido por medio de su Espíritu Santo con vestimentas santas. Estas vestimentas, el doctor Juan Calvino las describe de esta manera. ¿Qué significa? Dice él. Significa que todos debemos estar por todas partes rodeados y ataviados con la virtud del Espíritu Santo, la cual nos hace aptos y limpios para toda obra de santidad. De este modo, la imagen divina, que es en verdad el único adorno del alma, se restablece en nosotros. Recordemos que a los primeros creyentes se les llamó, no se llamaron, se les llamó cristianos.
porque en todo ellos estaban vestidos de Cristo. La gente veía en ellos a Cristo. Que la gente vea en ti y que vea en mí a Cristo. Que vean reflejado el amor de Cristo. Que el fruto del Espíritu Santo florezca y nazca en nuestras vidas. Todas estas cosas son obras del Espíritu de Dios que opera en nosotros. Sin embargo, acá dice que nos vistamos, porque ciertamente también se nos llama a despertarnos. Esto significa que nosotros debemos, en nuestra responsabilidad humana, a estar activos y despiertos en todas las ordenanzas divinas, con una mente y un corazón que aman la ley del Señor. Como dice el salmista, que la ley del Señor era su deleite, meditaba en ella de día y de noche. Más dulce le era su palabra que la miel. ¡Wow! Más dulce que la miel que emana del panal. Por esta razón debemos estar activos en la práctica de la piedad. Cuando vemos la vida de los puritanos, tan solo un día de sus vidas nos sorprende cuán activos eran en esta vida de piedad. Cuando un puritano se levantaba, primeramente tomaba su momento de oración, tomaba la palabra de Dios, leía un capítulo o unos versículos y practicaba la meditación de la palabra de Dios. Luego el hombre de la familia, el cabeza del hogar, llamaba y reunía a toda su familia en la mañana y tenían un culto de oración, una lectura de la palabra y una meditación profunda de la Escritura. Luego cada individuo tomaba su tiempo para la oración, la meditación, y cada uno seguía en sus tareas diarias. El hombre salía a trabajar, la madre educando a los niños y preparando las cosas del hogar, pero siempre con una mente en Cristo, meditando su palabra, en oración plena, orando todo el tiempo, buscando el rostro del Señor. Mientras el hombre trabajaba, lo hacía para la gloria de Dios. El doctor Joel Beck comenta acerca de una puritana que estaba trabajando en un bar y que había en ese lugar unos hombres que eran pastores que estaban discutiendo acerca del versículo, cómo es la aplicación práctica de orar sin cesar, de orar sin parar. ¿Cómo podía ser esto en hombres de negocio o en hombres que pasan muchas horas de sus días trabajando? Entonces, uno de los pastores, mientras la mesera está limpiando su mesa, le hace una pregunta a esta mesera, a esta puritana, y le dice: señorita, ¿para usted qué es orar todo el tiempo? Y entonces ella responde que eso era muy fácil. Le dice: cuando yo estaba en mi hogar, vistiéndome, estaba diciéndole al Señor en oración: revísteme con tu santidad, Señor, revísteme. Cuando estaba viniendo de camino al trabajo, estaba orando: Señor, encamina cada paso que doy en tus caminos santos, camino al cielo. Cuando yo estaba, señores, limpiándole su mesa, estaba orando al Señor: Señor, así como limpio esta mesa, limpia mi corazón, limpia mi mente. Y así, en cada instante, estaba en oración. Estos hombres quedaron sorprendidos al ver la respuesta de esta joven
puritana, pero esa debe ser nuestra actitud. ¿Cómo debemos nosotros orar todo el tiempo? Cuando el hombre de la casa volvía, su esposa lo esperaba con la comida, y antes de almorzar, antes de cenar, tenían una oración, una lectura de la palabra, una acción de gracias. Luego, el padre de familia, luego de comer, tomaba unos minutos y llamaba otra vez a toda su familia para tener un culto familiar, un momento de autoexamen, para ver si lo que se había leído en la palabra de Dios había sido puesto en práctica, o si había alguna exhortación para la cual ellos debían arrepentirse o recibir la advertencia del Señor en sus conductas. Luego, más tarde, cuando cada uno tenía sus actividades y volvía el padre del trabajo por la tarde, volvían a tener una última oración, una última meditación de la palabra, un autoexamen, y por último, cada uno de los individuos oraba y buscaba al Señor. Una vida avivada, muy activa en la oración y en estar desechando las obras de la carne. ¿Cómo nosotros vamos a estar activos y no proveer para las deseos de la carne, si no vivimos para la gloria de Dios? Por eso el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros es vivir verdaderamente el cristianismo. No llamarnos de cristianos, sino ser cristianos. No llamarnos con nombres llamativos como puritanos, reformados o cualquier nombre que queramos ponernos. Ciertamente vivir la cristiandad es lo más importante. Vivir a Cristo, estar revestido de Cristo, vivir para su gloria, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, amando al Señor, vestidos y fortalecidos con las armas espirituales que el Señor nos da, para destruir todo falso argumento que viene en contra del conocimiento de Dios, para que cuando se levante algún falso profeta, algún falso maestro, para decirnos, aquí, este es el camino, sepamos ir a las Escrituras y examinarlo todo por medio de la Escritura y poder rechazar lo que no proviene del Señor. Hermanos, este breve momento que hemos tomado para esta meditación de la palabra, les doy muchísimas gracias y que el Señor sea con todos ustedes y hasta el próximo video.